Buenas noches, muchas gracias por venir a compartir un ratito con nosotros. Queremos agradecer a Félix por las bebidas, a la Americana por acoger esta plática, que es la segunda de nuestro ciclo de charlas. ¿Y qué le digo y qué me dice? Gracias, que tú eres súper pro del sonido, por suerte. Em, Bueno, tal vez, como tal vez ya lo saben, en Onda llevamos 7 años difundiendo lo que sucede en la escena artística y produciendo pensamiento crítico y sensible acerca de ella. Y ahora, pues esta iniciativa tiene como objetivo de pues generar un espacio de diálogo acerca de ejes que atraviesan la producción artística del país. Tomamos como punto de partida síntomas que se repiten en la producción artística, en las prácticas de las y los artistas, y también en los textos de la revista digital. Y bueno, quiero agradecer a Sandra Sánchez, quien edita los textos de la revista desde sus inicios y que me agarró de la mano para que creáramos juntas esta iniciativa. Nos pone muy contentas hoy escuchar a Estefanía Acevedo, Elena Chávez MacGregor, Lucía R. y Octavio Gómez Rivero. Muchas gracias por participar a esta plática sobre corporalidades en resistencia. Las y los invitamos, les invitamos porque nos inspiran y porque han trabajado desde el archivo, la curaduría, la salud mental y los cuerpos para desmantelar el binario cuerpo-mente y también la mirada patriarcal. Entonces, pues sí, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir semblanzas de los participantes y después vamos a empezar con la charla. Va a durar un poco menos de 1 hora y después abriremos el diálogo, el espacio para preguntas y comentarios. Estefanía Acevedo es maestra en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Cuenta con una especialidad y una maestría en psicoanálisis. Actualmente cursa el doctorado en Filosofía en la UNAM. Ha impartido distintos cursos sobre arte y filosofía en la FFIL, en la UNAM. Es autora del libro El activismo y la cuestión de la técnica en 2020. Colabora en la cooperativa Cráter Invertido y Radio Tropiezo, con quienes participó en Documenta 15 en Alemania, como parte de la red translocal Arts Collaboratory. Desde el 2017 ha formado parte de distintos colectivos interesados en autonomías, medios libres y trabajo colaborativo. También escribe en Onda MX. Elena Chávez MacGregor es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es doctora en filosofía por la UNAM. De 2009 a 2013 fue curadora académica del MUAC, donde desarrolló el programa de teoría crítica Campus Expandido. Actualmente imparte clases en el programa de posgrado de Historia del Arte de la UNAM. En 2018 ganó el premio Reconocimiento Universidad Nacional por su labor en docencia en arte. Entre sus últimos proyectos curatoriales se encuentran en El tiempo se siente menos si nos quedamos quietos, de Melanie Smith en el MAS, que inauguró, que va a terminar pronto, que está espectacular. Con Alejandra Labastida, juró maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción en el MUAC en 2021. Y su último libro, El listón y la bomba, el arte de Frida Kahlo, fue publicado en 2025 por Lumen Penguin Random House. Lucía R. es una artista e investigadora cuya práctica explora las redes de relaciones entre cuerpos humanos, no humanos y más que humanos, desde una dimensión político-afectiva. Trabaja con materiales como arcilla, residuos tecnológicos y minerales entendidos como cuerpos con agencia que devienen esculturas, instalaciones o piezas sonoras para cuestionar los binarios hegemónicos. Desde 2024 desarrolla Litemia, investigación artística en torno al litio como elemento que atraviesa dispositivos psicofármacos, cuerpos y territorios.
Actualmente continúa este proyecto dentro del doctorado en Artes Visuales de la UNAM y el programa de estudios de SOMA. Es co-curadora del Encuentro de Arte Sonoro y Escucha Murmuro y docente en la Universidad Iberoamericana. Sandra Sánchez, artista, curadora, escritora y editora. Su trabajo se sostiene en las posibilidades prácticas del arte, la colaboración y la escucha para irrumpir críticamente en las lógicas sensibles del neoliberalismo. Forma parte del Cuarto de Los Ojos Sucios, espacio performático dedicado a la mediación, exhibición y reflexión crítica sobre pintura contemporánea. Máquina Simple, grupo de investigación editorial. Y Círculo contra el Soundscape, grupo de investigación sonora. Y además Ambient para leer, instalaciones en el espacio público dedicadas a la intersección entre el sonido, la lectura, el descanso, la escucha y el arte contemporáneo. Edita la revista Onda MX y es profesora de asignatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, Octavio Gómez Rivero, de formación acrata y heterodoxa, sus ensayos buscan desarrollar una arqueología filosófica en campos como los estudios literarios, la historia de las tecnologías, la etnografía teórica, la cibernética y el arte contemporáneo. Actualmente indaga usos experimentales y relaciones de interdependencia inmersiva en las cosmotécnicas barrocas. Produce obras como parte del dúo Baba, con Bayo, que está aquí, y es integrante de los colectivos de arte EVA y CRN0. Muchas gracias. Empecemos. Muchas gracias, Joe. ¿Cómo están todos? Voy a moderar esta mesa sobre corporalidades en resistencia y estoy muy contenta de poder tener a estas panelistas porque creo que es un tema que no solamente es un síntoma recurrente en la producción artística contemporánea, sino también porque vivimos en un país de desaparición forzada todo el tiempo. Entonces, pensar la corporalidad y qué implican los cuerpos, las cuerpas en el espacio público, creo que es una urgencia constante, y las prácticas de cada uno de nuestros invitados, si bien ese no es el tema central de su práctica, creo que empezar a dislocar el binario impuesto por la mirada patriarcal es muy relevante para poder ir movilizando esta crisis política por la que estamos atravesando ahora. Entonces, nada, estoy muy contenta de escucharles y de que un poco nos cuenten cómo desde sus prácticas artísticas, curatoriales, vitales, han ido desarrollando una práctica de cuerpo. Creo que también cuando estábamos Joe y yo eligiendo quiénes iban a ser nuestros invitados, pensábamos mucho en cómo en ninguna de estas prácticas el cuerpo se vuelve un cascarón en donde se mete información, ¿no? Que ese es una de las problemáticas principales, pensar que al cuerpo se le llenan de ideas, sino que más bien están en un continuo sopeso entre pensamiento y cuerpo, y cómo estas materias de expresión están constantemente teniendo lugar, en este caso, en el campo del arte contemporáneo. Entonces, muchas gracias por aceptar, por venir, y muchas gracias de antemano a ustedes por escuchar, que escuchar también es una práctica política muy importante. Y nada, eventualmente tendremos esta sesión de preguntas y respuestas. Hay una pregunta, les voy a contar cómo va a suceder esta charla. Hay una pregunta, un par de preguntas generales para todos los panelistas, y después hay una pregunta específica para cada una de ellas. Voy a hacer una pregunta general al principio y una al final. Y bueno, la primera pregunta, que supongo que también se irán haciendo tejidos en la propia conversación, pero la primera pregunta es: ¿cuáles son los modos en que sus prácticas han reimaginado y reconfigurado la corporalidad? Y no sé quién quiere empezar a calentar, a hacer un fueguito alrededor de esta mesa. Bueno, gracias por estar acá, por acompañarnos en esta noche, en este bonito lugar, y gracias, Onda, por invitarnos a estar aquí.
para mí es muy bonito estar aquí justo el día de hoy, justo esta noche, porque está Elena, y Elena fue mi profesora de filosofía, de estética. Entonces, imagínense la presión que siento en este momento de decir bien un discurso articulado. Pero sobre la pregunta quería contestar justo mucho remitiéndome a mi primer campo de formación, que es la filosofía, en donde, al menos en mi generación, y creo que pasaba antes también, no nos enseñaban a que nuestras experiencias propias fueran importantes, ¿no? Como menos tu corporalidad, como ni tu experiencia, ni de dónde venías, era importante, lo que tenías que aprender era un poco, pues, qué habían dicho otros autores, principalmente de Europa, principalmente hombres, y nos formábamos mucho así, entonces darle lugar a algo así como la experiencia y luego la experiencia corporal ya era así como un poco extraño. Afortunadamente había profesoras que nos incitaban a eso, una de ellas Elena, y que también nos decía mucho sobre conozcan a los artistas de su generación. O sea, la primera vez que yo escuché artistas de su generación y yo dije, ¿qué es eso de artistas de su generación? ¿Existen artistas? También es que yo vengo de la periferia y no tenía una formación ni siquiera en que existía la posibilidad de estudiar arte, ¿no? O sea, como para mí estudiar filosofía era natural porque venía de la prepa de la UNAM, entonces estudiar la universidad en la UNAM y filosofía era normal, pero como ni siquiera pensaba como, ay, hay estudiantes de arte, existe la Esmeralda, y fue hasta que Elena nos empezó también a presentar artistas de nuestra generación en sus clases, como que empezó a abrirse otra posibilidad ahí de mi escritura también, porque si me preguntas cuál es la relación del cuerpo con la escritura, pensaría así como de mi joroba, y me pongo ahí en la computadora a escribir, y a escribir sobre el cuerpo, pero sin una relación erótica con mi cuerpo ni siquiera, ¿no? O sea, como más bien como desde el sufrimiento incluso como de, hoy tengo que escribir y ya tengo que entregar esto, pero he encontrado un lugar de mucho gozo en Onda, o de mucho placer, porque justamente puedo, alguna vez revisen también ahí lo que hemos escrito las personas que nos invitan, y se nota la libertad con la que se puede escribir, y eso para mí ha sido muy importante porque vengo de disciplinas donde es como, no puedes escribir de esta forma, no puedes utilizar este tipo de reflexiones tan personales, y creo que hablar sobre el cuerpo desde un lugar que ya no sea ese tan académico, para mí se ha podido abrir a partir de escribir sobre arte. Puede ser un poco un cliché, ¿por qué sobre arte, no? ¿Por qué no sobre otros temas? También trabajo desaparición forzada y feminicidios y ahí no me lo permito, ¿no? Entonces también preguntarnos qué campos nos permiten hacer esa experimentación o esos juegos lúdicos, juegos eróticos también, ¿no? Entonces, bueno, mi primer pensamiento es ese, ¿no? Como escritura desde la filosofía que se intenta desmantelar cada vez. Pues muchas gracias, es muy hermoso estar esta noche con mis colegas, porque eso es lo que son, grandes y hermosos colegas. Y me da mucha emoción poder compartir estos espacios en un espacio menos formal también, descansa una. Yo tengo una confesión que hacer, en realidad yo empecé mi vida más adulta como bailarina, yo quería ser bailarina. Esa fue mi primera gran frustración, porque nunca fui lo suficientemente buena. Terminé rompiéndome la espalda y dejé de bailar. Pero bueno, mi entrada al mundo de las artes, digamos, fue por la danza, hacia danza contemporánea y ballet y todas las demás. Entonces, bueno, me viene de un lugar, la entrada al arte o a la filosofía vino como un espacio de descanso o de dislocación con lo corporal, donde yo podía estar sin estar en una guerra conmigo misma, que la danza para mí fue una guerra conmigo misma, no fue un espacio hermoso de la corporalidad, sino un espacio de mucho castigo de la corporalidad. Entonces, la filosofía fue una entrada de separación, donde el pensamiento era un lugar donde no era personal, si no lo hacía bien, eran ideas que se corregían y se cambiaban, pero no era una guerra contra mí misma. Sí, por eso es la confesión. Y es en realidad, y mucho de mi trabajo como filósofa fue en ese espacio muy a salvo de mí misma, ¿no? Y había esa separación y la academia o la filosofía me funcionaba
en ese sentido. Y yo creo que yo no lo puse tan en riesgo hasta que me embaracé o hasta que me convertí en mamá, y que esa maternar o esa maternidad, esa experiencia desquiciante que Maggie Nelson habla como estar cayendo y romperte para siempre, que un poco la maternidad se vive así, fue la que me hizo incorporar mi corporalidad, mi existencia, mi experiencia, mi pensamiento, donde yo asumo que me vuelvo feminista, asumo un montón de lugares y cambio de persona para escribir. Yo filosofía siempre escribí en tercera persona. Si ustedes leen mis libros, son en tercera persona, porque era un incorporar a lesotres en el pensamiento. Y es hasta muchos años después que digo, ¿qué tal que empiezo a hablar en primera persona y hablo en esto personal que nos es común a todas o a muchas, que es una experiencia muy hermosa, dolorosa, transformadora, compleja y demás, que bueno, llegaré ahí otra vez porque parte de por lo que me invitan es ese proyecto, pero es hasta ese momento que yo empiezo a poner en riesgo mi escritura y lo sigo haciendo. Ahora en el último libro de Frida también es un ensayo que no es sobre Frida, sino que es sobre teoría contemporánea y mucho sobre mí, hay sobre la mujer enferma. Entonces, donde empiezo... Muchas gracias por la promoción, lo pueden encontrar en sus librerías favoritas. Acaba de salir, está saliendo del horno, es un regalo para Sandra, porque me acompañó en algunas ideas y demás. Pero bueno, para decir que el proceso también puede llevar a un distanciamiento y a un acercamiento por diferentes motivos, y a mí me ha ayudado mucho y estoy, no diría feliz o alegre, pero es un proceso de experimentación que me ha acompañado a donde estoy. Entonces, bueno, pero ¿qué ha sido en este momento de la maternidad para mí? Ok, corporalidad. Pensaba ahora que hablaban como de sus inicios de la vida. Yo estudié música muy, muy pequeña, a los 6 años, y estudié en una escuela que, pues, muy rígida, ¿no? La superior de música, ¿no? Y entonces había como una idea de lo que mi cuerpo de 6 años tenía que ser capaz de hacer. Y bueno, lo pensaba un poco por el asunto de la danza y esa como pelea ahí con el cuerpo como a tan temprana edad. También estudié danza. Cuando estudié danza fue también a muy temprana edad mi primera experiencia con la gordofobia, probablemente también a los 6 años, cuando obviamente todas estas cosas como que no circulaban de otra manera, ¿no? Pero bueno, como que esa fue mi primera incursión, digamos, al arte, medio impuesta también. Tenía una madre, bueno, tuve, no sé, una madre soltera, y entonces era importante que yo estuviera como dispuesta en espacios haciendo cosas mientras ella trabajaba, y por fortuna pues me llevaba cosas interesantes, pero que también eran como pues requerían de muchas cosas a temprana edad. Y luego, por razones de la vida, estudié economía, ¿no? Creo que no hay, sí, ya sé, creo que no hay cosa más desapegada del cuerpo que la economía. O sea, sobre todo la que yo estudié, ¿no? O sea, estudié en una escuela que en ese entonces se denominaba como tecnócrata, en fin, ¿no? O sea, como ese tipo de escuela donde el cuerpo era como un número más de una ecuación, ¿no? Y es algo que yo me cuestionaba mucho estando ahí. Cuestionaba muchas cosas, ¿no? O sea, como estos preceptos para hacer modelos donde el individuo siempre es racional, ¿no? O sea, yo me acuerdo de las peleas eternas de que yo decía, ¿cómo? Pero ¿cómo puede ser que todos los individuos sean racionales, ¿no? O sea, como esa es la lógica de muchos de los modelos sustentados en el neoliberalismo, ¿no? Y creo que durante todo ese tiempo, o sea, mi cuerpo fue como esta herramienta para
pensar, para hacer exámenes, ¿no? O sea, como que siempre era hacia afuera. Y sí creo que de alguna manera recientemente, cuando empecé a adentrarme de nuevo después de más de 20 años al arte, sí hubo como una relación muy importante acerca de la experiencia, ¿no? O sea, de mi propia experiencia. Y por ahí hay una frase de que uno es experto de su experiencia y eso, ¿no? O sea, como eso ha sido muy importante para entender también como procesos personales. Y bueno, eso creo que o sea, creo que lo primero en lo que pienso es en la escucha, esto que decía Sandra. Para mí la escucha fue como que adentrarme a la escucha como una práctica y como una práctica que requiere una cierta atención y un cierto cuidado, fue lo que me hizo volver a conectar con mi cuerpo desde otro lugar, ¿no? Y eso, por suerte, lo pude hacer de forma colectiva durante la pandemia, ¿no? Hacíamos unos retiros de silencio de 24 horas, que eran como, nos juntábamos en Zoom y era un grupo de compositores ahí de varios países y entonces nos acompañábamos en silencio y en ese silencio y en esa escucha creo que pude empezar a introducir a mi cuerpo en esta ecuación. Y por ahí va. Hola, muchas gracias por venir. Muchas gracias también a ustedes por venir. Me da mucha alegría. Estoy bien nervioso, se me va a pasar, pero bueno, un poco para hacerlo bastante sintético, yo vengo de una familia que en su mayoría son clínicos, o sea, médicos, psicólogos, veterinarios, gente que trabaja en la clínica. Pero creo que mucho de la potencia corporizante tuvo que ver con la enfermedad mental o en cierto sentido tener la sensación de estar perdiendo completamente la cordura en algún momento en mi juventud. Y de ahí es que empecé como a interrogar, porque creo que eso hace mi práctica, no sé si logre reimaginar, pero sí intenta interrogar los principios corporantes de la época. Y en ese sentido es que si hablo a veces muy abstracto o general, igual son conceptos que atraviesan intensamente mi cuerpo y mi experiencia. Pero creo que en ese sentido es que entendí que también o sea, las posibilidades de ser un cuerpo o de devenir un cuerpo están situadas en una época y en un lugar y que me interesaba interrogar las que me atravesaban, ¿no? Tanto en los lugares en los que he habitado como en la época en la que vivimos. Y de ahí creo que también derivó como una especie de ansiedad muy intensa por tratar de entender cómo se habían dado esas transformaciones y cómo finalmente en esta época hay una especie de consenso general de que ya no somos ni individuos ni personas tampoco y que somos una cosa rara de pedazos de información, pedazos de carne que a veces como se enuncia de cierta manera u otra, pero siento que ahí empezó una pugna que me emocionó mucho y encontrar cosas como el concepto de forma de vida que extendía eso, o que de alguna manera no limitaba la experiencia del cuerpo solo a cierta matriz cientificista o inclusive como física y permitía entrar justo como la ensoñación, la imaginación o la alucinación en todos esos procesos, creo que fue súper importante. Y ahora creo que mi intención es que, o lo que estoy tratando de hacer es tomarme muy en serio la manera en la que ciertos modos corporantes tienen de experimentarse, pensando por ejemplo en los múltiples cuerpos y almas de los celtales o la importancia de la apariencia física en términos políticos también, desde procesos de racialización, sexogenerización, pero creo que todo tiene que ver un poco con ese momento en el que de alguna manera te despersonalizas y tu corporalidad parece que abarca otros lugares y otros ecosistemas y se vuelve nebuloso. Pero bueno, eso.
Sí, es bien interesante cómo todas contestaron desde sus propias experiencias y justamente ahí creo que aparece un primer síntoma, la posibilidad epistemológica de la experiencia que justo pasa por estos procesos de desidentificación del yo, que creo que el arte es un lugar muy valioso y muy político para que haya esos procesos de desidentificación sin que vayamos a un borde que podría derivarnos en un brote psicótico o en experiencias de una violencia y un peligro que el arte contiene para no llegar hasta ese lugar, pero que al mismo tiempo le da lugar para que justamente pueda generarse este momento alegórico o este momento de doble o este momento en donde también esos procesos de imaginación colectiva se van cuidando entre todos, ¿no? Porque creo que ya ahora irán hablando cada quien de sus prácticas, pero creo que estas experiencias nunca parten de el uno individual liberal, ¿no? Siempre son experiencias y prácticas artísticas que implican una red o una serie de procesos más allá de esa fantasía de el yo individual. Entonces, me gustaría saber si alguna de ustedes quiere empezar o si… Elena. Elena, Elena tiene una práctica muy fértil y vasta. También fue mi profesora y también estoy muy agradecida por todo lo que ha compartido, ¿no? Como que siempre se agradece no tener estas figuras patriarcales que te transmiten el saber, sino gente que alienta tu curiosidad y acompaña esa curiosidad. Y ya leeremos su libro sobre Frida, que también implicará otra conversación. Pero específicamente pensamos en su práctica curatorial para esta charla y en dos exposiciones que creo que son parteaguas históricos en la curaduría, que son Teoría del Color, que sucedió en 2014, y Maternar, que sucedió, ahí no tengo aquí bien la fecha, 2021, gracias, en el MUAC. Y fueron exposiciones parteaguas porque justo empezaron a trabajar a partir de problemas que eran hasta cierto grado problemas tabú en la conversación local, ¿no? Como no, en 2014 yo no recuerdo hasta Teoría del Color que estuviera abierta esta conversación sobre el racismo, que es una conversación que sigue también aquí. Han habido otros esfuerzos, aquí está Susana también, que ha trabajado mucho sobre ello, pero todavía sigue siendo un tabú hablar del racismo estructural en las prácticas de arte contemporáneo en la Ciudad de México, ¿no? Y es un tema que nos afecta a todos, que se habla poco y que en Teoría del Color en 2014 aparecía eso real, aparecía eso de lo que no se hablaba en una exposición amplia, cuidada, con núcleos específicos. Y luego creo que una metodología parecida, ya nos dirá Elena, sucedió en Maternar, ¿no? Cuando con Alejandra hicieron esta exposición, sí la curaste con Ale, ¿no? Con Alejandro Labastida hicieron esta exposición igual que además implica procesos de investigación largos para poder generar como dislocar la figura de la madre mexicana, que además aquí tenemos súper introyectada, y la Virgen de Guadalupe, y un montón de violencias que pasan como por ese lugar de sacrificio de la madre, para poder mostrar a partir del trabajo de un montón de artistas diferentes experiencias del maternar, hasta una pieza interespecie que había en la exposición preciosa. Entonces, sí, como que me gustaría que Elena nos contara sobre esas metodologías curatoriales, sobre esa posibilidad de hacer epistemología desde la curaduría, y también qué negociaciones institucionales,
personales implica hacer expos así, porque en lo que han compartido hay un desgaste de las cuerpas y hay un desgaste de la imaginación cuando una está trabajando en estos procesos. Entonces, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Mi trabajo ha estado relacionado con el problema de la relación entre la estética y la política. La estética en un sentido general, las condiciones de posibilidad de lo que aparece. Entonces, en esa investigación política era importante... ¿Se oye? No va, otra vez ya se bajó. Era importante rastrear como esos nudos donde se conjuntan las interacciones, donde hay una... se anudan, digamos, problemas sustanciales para nuestro tiempo. Y en el momento quizás no lo vimos así, pero la primera de ellas fue evidentemente el problema de la raza o la racialización. Este efectivamente fue un proyecto del 2014 y bastante uncannymente, no sé cómo se dice, extrañamente, coincidió con el levantamiento de Black Lives Matters y también con Ayotzinapa. Inauguramos eso un día después de Ayotzinapa. Entonces fue muy fuerte también por el tema de la racialización de la violencia en México. Entonces, como metodología para las dos exposiciones, que Sandra en la pregunta nos lanzaba cómo trabajábamos los cuerpos, ¿no?, en estas exposiciones y qué metodologías teníamos para exponer. Nosotros quizás en estas, son 3, de ahora me doy cuenta que no, son 2, tenemos una trilogía, que son 3 exposiciones que trabajé en colaboración siempre, que es Teoría del Color con Alejandra y Cuauhtémoc. No me cansaré, que de una manera no habla sobre la clase, pero sí el movimiento social, ya no es sobre la clase necesariamente, pero cómo podríamos pensarla contemporáneamente y nosotros la analizamos a partir del movimiento social, los movimientos sociales del 18 al 20, ¿no? No me acuerdo los años, ahorita se los digo. Y la tercera, maternar en relación al género. Entonces, digamos que es una trilogía que habla sobre estos 3 nudos fundacionales, fundamentales para el capitalismo contemporáneo, donde estamos situados. Y entonces, claro, no se trataba de traer cuerpos o hablar de cuerpos, sino que la metodología tenía que ver con investigar qué estaban produciendo las artistas, los artistas y les artistas sobre el tema. Entonces, en los 3 casos es una metodología de, nosotros hicimos mucha investigación previa para entender el problema o los diferentes problemas, pero había una decisión de investigar qué se estaba produciendo. No qué me gustaba o qué me gustaría que se produjera, sino qué estaban produciendo las artistas y los artistas. Evidentemente, en ese campo nosotros seleccionamos esa producción que problematizaba de alguna manera lo que nos interesaba problematizar, es decir, no eran solo, hay millones de artistas o mucha gente trabajando con lactancia, no era solo lactancia, sino tenía que ver con cómo problematizar la noción de maternidades en ese contexto. Entonces, las 3 exposiciones tienen que ver con, de alguna manera, generar una problemática de cómo las artistas, les artistas y activistas, en el caso de Teoría de No me cansaré, que es una exposición donde solo hay activistas, artistas trabajando con problemas sociales, que también fue muy criticada en ese momento porque no era arte, sino que era activismo. Tenía que ver con estas obras, pero evidentemente estas obras provienen de una experiencia y entonces traían cuerpos, ¿no? De alguna manera también al museo. Y no es que nosotros quisiéramos traer a estos cuerpos racializados o feminizados o desplazados de alguna manera, sino que toda esa producción de la mayoría de los artistas las traía a cuenta y estaban ahí poblando, ¿no? Y pensando en esta pregunta me encontré una cosa que escribí al tiempo de esa exposición y se las quería compartir, de la exposición de Maternar, cuando tenía que hablar de esta exposición cuando ya se había acabado, como para poder situar a las personas en algo que no habían visto. Entonces dice, se escuchan voces de mujeres, en español, en inglés, tzotzil, ruso, finlandés. Son muchas. Hay voces suaves, otras gritan, algunas seducen, hipnotizan, otras se quiebran. Se oye también entre la música de Eric Satie y el silencio, el llanto de un niño que no para de llorar. Se escucha el gotear de la leche de unos pechos. Es sobre todo azul, con destellos de colores fluorescentes.
Se ven mujeres fuertes y felices, otras cansadas y rotas. Hay cuerpos gestantes, otros que lo fueron, pero ya están vacíos. Hay muchos cuerpos pariendo, partiéndose en mil. Los hay también deseantes e infértiles, otros que se niegan a albergar más vida que la de un delfín. Hay tristeza, alegría, furia. Los tiempos no son lineales. Se junta tanto el pasado como lo porvenir. Huele a perejil. Y era como cómo describir sensorialmente todo lo que estaba pasando. Y en ese sentido no es que nosotros, porque mucho tiene que ver con los cuerpos y con los cuerpos resistentes, no es que fueran exposiciones sobre cuerpos, sino que los cuerpos aparecían de alguna manera. Y otra cosa que pensaba compartir con ustedes era, en el caso de maternar, y es algo que no se platica mucho, hubo una recepción, porque no se platica de la recepción, que fue muy visceral. En relación a otros procesos que yo he tenido curatoriales nunca me ha pasado, pero en esa exposición sí hubo una reacción visceral de parte del público. En muchos sentidos hay cosas que no sé si puedo contar porque no sé si se pueden contar, pero era muy común encontrar gente llorando. Yo me acuerdo un caso que puedo compartir yo fui con una amiga, sabía que su mamá había muerto, la dejé ahí mientras yo hacía otra cosa y cuando encontré estaba llorando porque yo no sabía que ella pensaba que su mamá se había suicidado y que nunca había entendido lo que le había hecho la maternidad a su madre. Entonces, eso, otra amiga nos contó que nunca había hablado de sus abortos con su familia hasta que fue a la exposición con su mamá y le contó de su aborto. Otro amigo fue con su mamá y eso le permitió abrir cosas que no había abierto. Y pasaron cosas muy viscerales también para reacciones contrarias. O sea, nos acusaron de zoofilia. Porque en la video, ustedes saben que hay un video al final, bueno, si no saben, hay un video de una artista japonesa donde sale pariendo un delfín, es un robot, pero se nos acusó de zoofilia. Y hubo reacciones viscerales como que se encontró un pedazo de caca fuera del museo. Y es interesante también, porque también son cuerpos, es decir, nosotros no trajimos no trajimos cuerpos al museo, eran obras que abrían muchas corporalidades, pero también eran recibidas por muchas corporalidades que también, en el caso específico de maternar, generaba una reacción muy, muy visceral, porque todas tenemos una experiencia con la maternidad, ya sea de ser madres o de ser hijas, o ser hijos, o sea, es decir, o todos tenemos una madre, o no tenemos una madre, o falta una madre, o falló una madre, pero hay una madre por ahí todo el tiempo cerca de nosotros, ¿no? Entonces, hay una reacción muy corporal en ello. Entonces, quería compartir eso, ¿no? Que no es como que nosotros trajéramos cuerpos, no estábamos pensando en traer al cuerpo de la madre al arte, sino que era investigar un tema y trabajar con obras de arte. O sea, es decir, nosotros trabajamos con obras de arte, muchas de esas obras de arte abren a cuerpos, otras no, otras son mucho más abstractas, pero la mayoría, y sobre todo en el caso del racismo, de maternar y de los movimientos sociales, sí son muchos cuerpos. Nos tocaron, por ejemplo, en No me cansaré, los cuerpos de las madres de Ayotzinapa, las madres de los alumnos de Ayotzinapa, y era muy fuerte también tenerlas en ese espacio, lo que escuchaban. Por ejemplo, una cosa súper interesante es que nos decían, es que no habíamos visto todo esto, nosotros estamos en nuestra lucha y no habíamos visto estas otras. Entonces, claro, cómo se va generando esos cuerpos, esas tensiones, pero sí debo decir que en el caso de maternar fue la más visceral. Entonces, que también son cuerpos los que recibimos esas obras. Y luego los controlamos mucho en los museos, pero luego sí hay unas catarsis tremendas. Muchas gracias por compartir esto. Y a mí se me hacía muy importante insistir en cómo hay ciertas metodologías curatoriales que nos ayudan a acceder a la sensibilidad de ciertas políticas de lo sensible, que además, justo como decías hace un ratito, es algo que tú has trabajado un montón y que has transmitido también, no solo desde la curaduría, también desde tus clases, porque hay este lugar común de que porque el cuerpo nos es tan cercano, hay una inmediatez, ¿no? Como si solo por tener un cuerpo ya accediéramos
como a una especie de totalidad sensible, y justo creo que las prácticas curatoriales de Elena lo que hacen es dislocar y ver cómo esa corporalidad también es un territorio en disputa política constante. Entonces, a partir de esto que nos contó, me gustaría unirlo con la pregunta que preparamos para Steph, porque igual Estefanía trabaja un montón de cosas, ha sido complejo acotar nuestras preguntas a un campo, pero hay algo que nos asombra siempre en los textos de Estefanía en Onda, de Steph en Onda, que es como esta capacidad que tiene de ahuecar las exposiciones y ahuecarlas para poder hacernos ver cosas que están ahí, pero que no necesariamente son lo primero que se ve o lo primero que se transmite en la hoja curatorial. Uno de mis textos favoritos de Steph es el que hizo sobre juegos de niñez, de Francis Alice, por si quieren leerlo después, buscarlo por ahí, leerlo. Y bueno, Steph también tiene una práctica muy específica con el archivo. Entonces, justo pensando en cómo desde lo curatorial y lo que nos cuenta Elena hay como esta lectura de una sintomática general de la producción, me gustaría pasar a la pregunta de Steph, de cómo frente a la frialdad del archivo, como estadística, que además es algo que excede al arte contemporáneo este problema, que a menudo convierte justo esa experiencia vivida en un dato inerte, cómo el arte puede movilizar ese archivo como una materia pulsante con agencia. Siento que está muy formal la pregunta, pero es esta relación de la corporalidad, de la carne y el archivo más allá de la estadística que busca estabilizar todo, ¿no? Y también generar como estos momentos de opacidad en términos de justicia. Y bueno, muchas gracias, Steph. No, gracias por la pregunta, que me hizo pensar así como… lo primero que me llegó a la mente es lo que estoy investigando ahora en el doctorado, que es sobre los archivos, los data centers y los archivos contemporáneos y cómo es que estamos archivando en plataformas sociodigitales privadas y qué va a pasar con esos archivos. Quizá ya les pasó cuando les borran sus cuentas, o sea, como empezar a reflexionar sobre dónde estamos haciendo archivo ahora, ¿no? También he tenido algunas sesiones, creo que el año pasado o este año, no me acuerdo, Ale Moreno y Roselín Rodríguez dieron un curso a colectivos de arte para que se hicieran cargo de su archivo, porque claro, los colectivos generan archivo y luego es como de, pero pues, ¿qué se hace con ese archivo, no? Entonces también entender las nociones desde las personas que sí estudiaron archivística y que sí tienen unas definiciones más claras de qué es un archivo y cómo se trabaja, ¿no? Desde la filosofía podemos jugar un poco más con esas nociones. Pero me pareció interesante darme cuenta en ese curso que la mayoría de los colectivos y también quizá la mayoría de nosotras, pues todo el archivo está en Google Drive, o sea, los registros, en primero se hace mucho registro, ¿no? Como por ejemplo ahora se está haciendo registro, seguramente de otras exposiciones, bueno, tienen los registros oficiales y al final en muchos casos los lugares de almacenamiento pues terminan siendo plataformas privadas, ¿no? Y más allá de, yo vengo de colectivos de gente que cree todavía en la soberanía tecnológica, en que todavía se pueden crear otras posibilidades de habitar la www, ¿no? Y creo que está muy bien conocer esos espacios, pero también me ha costado trabajo no moralizar mis propios usos de la tecnología y como ya salirme como de todas tenemos que usar software libre, no, ya como comprender más bien históricamente cómo se está llegando a un lugar en el que estamos produciendo archivo así, ¿no? Y qué pasa con eso, qué podemos hacer con eso. Por supuesto, ustedes quizá hayan visto en Instagram o en otros lugares que cada vez se ha hecho más evidente que lo digital tiene una materialidad, ¿no? Y por ahí me gustaría entrar porque en la cuestión de los cuerpos, soy muy fan de Spinoza, gracias a Elena y gracias a Billy López. Entonces, como también entender que cuerpo es territorio, ¿no? Como esta separación entre el cuerpo que somos y el territorio que habitamos, en realidad no se sostiene. Estamos todo el tiempo habitando cuerpos sobre otros cuerpos.
Entonces, pensar mucho que esa corporalidad o esa resistencia que tiene lugares específicos donde se construyen esos edificios que ya saben como que consumen no solamente mucha agua, sino que producen ciertos ruidos que para las personas que viven cerca de esos edificios gigantes, que imagínense como cuando su compu, no sé si todavía tienen compus de gabinete, pero las que hacen así, pues todos esos ventiladores, todos esos sonidos son parte de lo que hace un territorio para las personas que viven cerca de esos archivos físicos, que son lo que sostiene nuestra digitalidad. Y entonces ustedes, con ese info que según yo ya se está como circulando más, porque también hace unas semanas se anunció que en Querétaro iba a ser como el gran lugar, de por sí ya era, pero todavía va a haber más data centers, ¿no? Entonces, pensar qué significa que nosotras estemos haciendo archivo y como de alguna forma, entre sabiendo o no, que eso sí tiene un lugar material, una resistencia material, como qué nos implica, y más allá de moralizarlo, así de no, ya no, borren todas sus conversaciones de WhatsApp que tienen desde quién sabe cuándo, o sus correos del 2012 que ya ni revisan, no sé, como sí está, siempre que hablo de esto, como sí invito a las personas, como pensemos necesariamente qué tanto de lo digital que tenemos ahí todavía lo necesitamos, pero como además me he dado cuenta que eso no responde a la racionalidad, o sea, la verdad está, o sea, nada de lo que hacemos responde a la racionalidad, y eso creo que gracias al psicoanálisis me ha ayudado mucho también a como ya quitarme esta neurosis de una cierta deber ser o de una coherencia como de tenemos que no porque la coherencia no sea importante, pero porque a veces siento que en los activismos nos ponemos también una camisa de fuerza muy loca. Al menos eso me pasó en los activismos de software libre. Pero sí para pensar, pues, ¿qué otras formas hay? Y me pareció interesante, por ejemplo, en Casa do Povo, que está en Sao Paulo, que ellas son un espacio cultural muy interesante, que hacen sesiones más o menos, no cada mes, pero cada 3 meses, 4 meses, para activar su archivo, ¿no? Porque saben que incluso ese archivo físico que tienen en Casa do Povo, pues en realidad no hace mucho si nadie lo consulta, o sea, es como, bueno, ¿cómo se activa un archivo también físico, no? Como no solamente la acumulación de información en lo digital es un problema, sino también, imaginemos que eso es un archivo y no son libros que se venden, o sea, como también eso es un problema, ¿no? Como qué hacemos con todo eso, y necesita haber gente con una pulsión erótica de verdad que quiera ir a hacer algo con eso. Pienso mucho también como el papel de los museos, como esa reactivación del archivo, ¿no? Porque tienen sus propios archivos que a veces exhiben, a veces no, entonces es como una temporalidad que ahí va marcándose. Y bueno, en Casa do Povo hacían eso, ¿no? Entonces te invitaban a que activaras su archivo, conocías un poco así de, miren, en el 2002 hicimos esta actividad, y ya era un poco como conversar sobre eso. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué estaría interesante en otros colectivos que conozco? Pues, pensar en su archivo, porque además siento que luego solamente desde la academia escribimos sobre los colectivos de arte o cosas de historia del arte que son las que empiezan a recuperar el archivo o a escribir la historia tal cual, la historia del arte y de los movimientos, y los colectivos no se hacen cargo tanto de esa narrativa, no son tan autogestivas de su propio archivo ni de su narrativa. Y en los propios colectivos en los que estoy ahora me pregunto mucho eso, ¿no? Como de, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos si tuviéramos un archivo que se pudiera consultar y no tendríamos que estar regresando una y otra vez sobre los mismos problemas y estar todo el tiempo sin exorcizar ciertos fantasmas, ¿no? Entonces pienso en eso, el archivo también ayuda mucho tal cual a exorcizar fantasmas y decir, ¡shum!, ya, se pueden hacer otras cosas. Entonces eso, no sé, las invito un poco a pensar en eso de lo digital, que en realidad ocupa mucho espacio. Esas son mis reflexiones de ahora. Por supuesto, todo lo digital está súper engarzado con capitalismo necro en México, ¿no? Entonces, cuando decimos, van a poner data centers en Querétaro, o sea, ya es también pensar todas las lógicas de despojo territorial y de desplazamiento de poblaciones que hacen que los territorios puedan tener soberanías alternas, ¿no? O sea, no la del Estado tal cual. Entonces,
como que hay tantas capas de implicación cuando hablamos del cuerpo y de lo material, sobre todo en estos casos que son como lo digital, que parece que no lo tiene, que yo sí creo que nos toca hacernos cargo. Y cuando decías al inicio, como ¿por qué corporalidad en este territorio? Yo también pensaba mucho como, sí, claro, pensar desde el cuerpo aquí es que es como, o sea, sí, o sea, cada una trae y comparte sus historias de, pues pasa esto con mi cuerpo, ¿no? En mi caso, reflexiones sobre, ¿qué significa ir del Edomex a la ciudad y hacer 2 horas cada vez, ¿no? Hay textos en los que he reflexionado sobre eso también, como, pues, ¿qué se juega en ese ver pero no tocar, que implica habitar la periferia y luego regresar, pero ir y regresar? Entonces, sí, más allá de la experiencia corporal, ¿cómo vamos a contar la historia de lo que sigue? No sé, a mí yo estoy con un tono muy desesperanzador desde hace ya más de un año, pero ya cuando pregunto estas cosas necesito realmente como regresar a lo erótico o a otras prácticas, porque de repente sí como que ya no veo futuro. Entonces ya no veo futuro ni en la materialidad ni en los cuerpos. Me tengo que estar recordando todo el tiempo que hay una resistencia siempre, o sea, que resistencia siempre va a haber porque hay cuerpo, y resistencia hay porque hay materialidad que resiste, y es sobre la que se impregna la fuerza. Pero creo que eso, y el psicoanálisis también me ha ayudado mucho a pensar en prácticas eróticas otras, ¿no? O sea, como, bueno, cuando me llega esta tristeza de ya no hay futuro, ya no me importa nada porque pues da todo igual, es como recordar una y otra vez como no, sí hay prácticas eróticas de vida que yo quiero seguir apostando con los colectivos en los que estoy, con las amigas que tengo, con lo que hago, porque si no, no sé cómo la voy a armar. O sea, no sé ustedes cómo se sienten respecto a eso, pero sí, las prácticas eróticas también pasan por el cuerpo, y aunque sea muy romántico, sí decir, pues sí, sí, o sea, como decir sí, sí. Muchas gracias, Steph. Sí, creo que es súper potente esa frase de porque hay cuerpo hay resistencia, y si hay cuerpo siempre existe la posibilidad del erotismo como potencia movilizadora en ese compartir con los demás y en producirlo también. Y también se me hace muy interesante pensar cómo hay una pulsión en el arte contemporáneo en todos nosotros de hiperproductividad de objetos, incluso de situaciones, pero no le damos ese espacio, que siento que justo hemos insistido mucho en eso. Cómo ir al archivo también implica relaborarnos, ¿no? Cómo poder volver al archivo, no como un lugar de legitimación nada más, o como un lugar de jerarquización, sino como la posibilidad de ir a nuestra propia memoria para relaborarla y que empezar justamente a echar a andar esos erotismos desde ahí. Y creo que también tiene que ver con un déficit económico, ¿no? O sea, las becas, los apoyos, las obras se ponen a circular en el mercado, se piden becas, pero ¿dónde están los presupuestos para tener el tiempo de ir a visitar el archivo, como por fortuna sí sucede, no sé, en museos, en Arqueya, en lugares en donde sí existe esa plataforma para poder echar a andar esa memoria, esa relaboración de la memoria? Y bueno, como que siento que es algo que estaría lindo seguir hablando como en nuestros circuitos de arte contemporáneo, y me gustaría hacer un puente entre la materialidad de la que nos habla Steph con el trabajo de Lucía, que tiene una investigación. Igual, Lucía, todos tienen un montón de aristas, pero quisimos centrarnos en cómo Lucía trabaja la materia, porque de verdad me parece como de las producciones más relevantes en esos términos, en específico el litio y la relación entre la materia, el litio, y la salud mental. Y justamente me parece muy relevante porque se sale del cliché común de la salud mental para poder
establecer líneas de fuga y otros territorios para poder establecer esta relación entre esta materia, la circulación y la necesidad capitalista de esta materia como tecnología, y también lo que hacen las materialidades en nuestras cuerpas, ¿no? ¿Qué pasa con lo que ingerimos, con lo que comemos, con lo que nos permite cierta estabilidad para poder seguir navegando el caos de lo contemporáneo? Y creo que podríamos añadir un poco, si tú lo sientes pertinente, este momento del erotismo también, que yo lo veo un montón en tus piezas. Y bueno, Gracias. Sí, de nuevo, gracias por la invitación. Creo que grandes cerebros. Ok, pues les platico un poco del proyecto de litio, que se llama Litemia, y que yo enuncio como investigación artística, porque sí hay una relación, hay una intención de investigar desde el arte, pero sobre todo la enuncio como de largo aliento, porque es algo que me atraviesa y que quiero ver cómo enunciar algo como el largo aliento puede operar dentro de los circuitos de arte contemporáneo en otra temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, y otra cualidad de este proyecto es que tiene como muchas entradas, ¿no? Entonces siempre que me toca hablar de él es como que tengo que escoger una puerta y no estoy en mi mente ahorita tratando de escoger esa puerta. Pero bueno, el proyecto de litio, yo a menudo digo que comienza el día que a mí hace 7 años me dicen que tengo que consumir carbonato de litio por el resto de mi vida. Y obviamente eso, bueno, pues va asociado a un diagnóstico, a un tratamiento que va mucho más allá de lo farmacológico, ¿no? Pero para mí ese momento de, pues medio de sentencia, ¿no? Yo le llamo, bueno, en fin. Sí, entonces en ese momento pues empieza una relación con este otro cuerpo, litio, carbonato de litio, como le queramos llamar. El carbonato es la forma salina psiquiátrica del litio, que es un elemento. El litio a veces se piensa que es un mineral, pero en realidad es un elemento de la tabla periódica, entonces pues está en un montón de lados. Y un poco pues comienza esta relación que pues ya digamos viéndola a posteriori se vuelve una relación compleja, pero también pues llena de muchos momentos de odio, de muchos momentos de agradecimiento, ¿no? Es una relación bien compleja y es una relación para mí de 7 años y es una relación que se supone que voy a tener el resto de mi vida. Ya eso para mí me descoloca completamente de lo que yo pienso que es mi vida. No pienso absolutamente en nada que vaya a ser el resto de mi vida, ¿no? Entonces, pues pasó tiempo después de este momento y empecé a pensar cómo, pues sí, de qué manera me estaba relacionando con este elemento, pero también de qué manera estaban otros cuerpos, ¿no? Y en ese sentido cuerpos humanos, no humanos, más que humanos, cuerpos de tierra, cuerpos tecnológicos y demás, también se estaban relacionando con este elemento, ¿no? Hablando de revisar archivos, hace poco encontré siento que no es una pieza, pero son de estas cosas que uno escribe ahí que quedan más o menos bien, que se llama Carta a un pez, que es una carta muy corta que le hago a los peces en el mar que están cambiando su comportamiento por la cantidad de antidepresivos que hay en el mar, ¿no? Entonces,
creo que para mí esa noticia, que fue como en 2021, que también tiene que ver con, no sé, por ejemplo, hay truchas adictas a las anfetaminas, ¿no? O sea, como entender que lo que uno consume o de lo que uno es usuario no se queda solo aquí, o sea, el problema no se queda solo aquí, sino que literal pasa a otros cuerpos, como que me hizo empezar a entender que el litio no acababa solo aquí, ¿no? Sino que era una forma de trazar ciertas relaciones con otras, pues sí, con otras corporalidades, ¿no? Con otros actores, entes, etcétera. Y en ese sentido, pues hace un par de años, como que empecé ya más formalmente esta investigación, a la que le llamo litemia, porque bueno, yo no sé si alguien aquí sabe qué es una litemia, y si lo saben ya eso nos coloca en una cercanía como muy, muy importante, pero bueno, una litemia es un análisis de sangre que se hace para personas consumidores de este psicofármaco que es el litio, ¿no? Entonces el litio, estoy así de que agarrando camino en la puerta, lo siento. El litio tiene, como casi todos los fármacos y en realidad como funcionan las medicinas, pero específicamente el litio es tóxico, ¿no? Entonces, consumir litio es tóxico, pero y se descubrió hace más de 50 años, que hay una cierta ventana terapéutica en la que el litio puede operar de manera eficiente terapéutica, y que si se pasa ese umbral o esa línea, pues tienes el riesgo de intoxicarte, ¿no? Entonces, me interesaba, me interesa todavía, ¿no? Pero me interesaba como esta operación que tiene que ver mucho con este concepto de fármaco, ¿no? O sea, de sustancia que cura y hiere, cómo eso esa dinámica se replicaba en otros cuerpos, ¿no? O sea, no solamente en el mío. Y que de alguna manera pues sí, o sea, esa era una línea por la que yo podía empezar a conectar también la manera no solo en la que el litio opera en otros cuerpos, sino también en el control de cuerpos que hay, ¿no? Entonces, pues litemia se llama por eso, ¿no? Para, digamos, tomar prestado de lo clínico esta idea de sostén por un lado, pero al mismo tiempo algo que nos perjudica, que tiene que ver mucho con mi propia relación con el litio, ¿no? Yo lo llamo un contenedor falible, ¿no? O sea, y un poco me remito a cómo yo lo llamo y a cómo es mi experiencia, porque siento que, wow, tengo los pensamientos un poco dispersos, pero en la experiencia, o sea, no hay nada que combata más el estigma de lo que es la salud mental que hablar de esta multiplicidad de experiencias, ¿no? Entonces, para mí, o sea, atravesar el diagnóstico ha sido un proceso completamente distinto a darme cuenta que tengo una relación con este elemento, y en ese sentido, o sea, como insistir en esa relación, en cómo ha cambiado esa relación, en cómo va a cambiar, en cómo me conecta a un salar que nunca voy a ver en mi vida, o me conecta a un desierto, o me conecta a un celular, ¿no? O sea, o entender que tal vez me siento más identificada con un celular que con una persona que tiene el mismo diagnóstico que yo, ¿no? O sea, como que esa investigación con la materia, ¿no? A lo que yo llamo también otros cuerpos, en un intento también como de quitar esta cuestión de que la materia es algo que uno usa, aunque así sea. Pues como eso me ha ido o me ha ayudado a distanciarme de esto otro que básicamente opera en una lógica identitaria, ¿no? O sea, de biopolítica, del cuerpo, funciona para esto, y si no funciona de esta manera, entonces hay que corregirlo, y para que corregirlo
hay una Biblia de psiquiatría y la Biblia de psiquiatría dice que esto es lo que tienes que tomar, ¿no? Entonces, eso también lo abordo porque me parece importante como que no lo tomemos por hecho, ¿no? Pero siento que algo que ha pasado con la salud mental es tomar los diagnósticos como tarjetas de presentación y entonces todo se diluye, ¿no? O sea, como esta opresión de donde viene el diagnóstico y esta construcción de donde viene el diagnóstico, porque es una construcción, se diluye en el momento en el que ya todos tenemos ansiedad, todos estamos deprimidos o todos tenemos TDA, ¿no? O sea, como no estoy diciendo que eso no exista, ¿no? Pero, ok, ¿y qué más? ¿No? O sea, cómo eso marca la forma en la que te relacionas contigo mismo, con otras personas, con la materia, ¿no? Y entonces ahí ya vamos como desgranando las cosas. Y entonces un poco otra línea que me interesa de varias cosas que se han abierto con esta investigación de litio, que yo llamo como tiene un objetivo súper ambicioso e imposible y opera desde esa imposibilidad de trazar una red relacional de litio. En estas dos funciones que me atraviesan a mí como psicofármaco y la otra como persona completamente dependiente de su celular, que también opera y necesita litio para funcionar, ¿no? Entonces, eso ha derivado como en una serie de piezas, ¿no? Y en una serie de exploraciones materiales, que sobre todo me interesa pues o sea, otra cosa imposible que es esta idea de escuchar a la materia, que suena como muy romántico, pero sí un poco como que el ritmo sí lo vaya marcando esta materialidad con la que estoy intentando tener una conversación, ¿no? Y en ese sentido, a partir de esos dos usos de litio que hay como en mi cuerpo, que atraviesan mi cuerpo, esas dos formas de relación como tan intensas, es que empiezo a enunciar que yo en realidad, o bueno, parte de mis piezas tienen frases como mi cuerpo es igual a un dispositivo no funcional, ¿no? Entonces, en el sentido de que somos cuerpos litiodependientes, necesitamos litio para poder funcionar en esa lógica de que el ser humano tiene que cumplir una función y que todos los cuerpos que habitamos esta tierra y otras tierras necesitan tener una función, ¿no? Y así, y ya nada más ahí voy terminando, pues he llegado como a trabajar con materialidades muy locas, la verdad, valga la redundancia, como empezar a buscar el litio en otros lados que no fuera mis pastillas para trabajar con él, que aparte yo vengo desde un trabajo como muy táctil y llegué a empezar a trabajar con baterías de litio, ¿no? Y entonces me monté en toda una aventura en la cual sigo y no sé en qué va a parar, de empezar a abrir estas baterías y empezar a construir con ellas, ¿no? Un poco por esta cualidad de tóxico que tiene la batería, que es muy importante, también sumamente problemático para la práctica artística, pero que me da, o sea, como que de entrada como que pone una barrera a una corporalidad que se asume como tóxica, con la cual es muy interesante trabajar, ¿no? Y ya, por ahí. Hice una curva ahí rarísima. Muchas gracias. No, me gusta mucho cómo se va entretejiendo la conversación y justo la primera de estas charlas que yo y yo organizamos desde Onda fue sobre materialidades, sus ensamblajes y narrativas.
y la hicimos en plataforma en Guadalajara, porque justo pensábamos en esta posibilidad de la materia no solamente como un objeto fetichizable o no solamente como un uso en términos de circulación en la producción de objetos, sino como una de las grandes posibilidades del arte es darle la vuelta a estas materialidades desde siempre. Y este es un anuncio para que la vean si quieren, está en el YouTube de Onda el registro. Y justo también invitamos a Octavio porque creemos que como Lucía desde otras materialidades, pero también la práctica de Octavio está ligada a ver cuál es la relación entre el cuerpo humano, su desterritorialización y otras materias. Y justo en Octavio encontrábamos también muy relevante cómo estos objetos están ligados a discurso, ¿no? Como que nos interesaba mucho cómo en su práctica el lenguaje y la ficción y la filosofía estaban operando a la vez para producir estos cuerpos, estas otras materias cuerpos. Entonces vamos a finalizar con Octavio. Ya no haré la última pregunta, pero sí vamos a recoger después de la intervención de Octavio 2, 3 preguntas para que conteste el panel por si alguien quiere ir preparándolas. Sucederá pronto y es el momento para que saquen sus celulares con litio o sus libretitas. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a ustedes. Pues para continuar un poco con lo que hemos venido hablando todos, creo que una cosa que para mí siempre fue muy inquietante tiene que ver con los límites de los cuerpos en Spinoza, de sus agenciamientos, pero también el entender que la hegemonía también comprende que nuestros cuerpos no son solo, digamos, nuestra silueta, ¿no? O sea, desde la teoría del Estado en Hobbes hasta cuestiones más contemporáneas, siempre ha habido otras formas extensas, ahora la teoría de la información y de sistemas, pero de alguna manera como que el cuerpo ya no es, en términos generales, solo su materialidad, ¿no? Para hablar como de la dimensión virtual de los servidores, que también es muy material. Y entonces, yo preparé esta respuesta un poco en razón de la pregunta, que era cómo tenía que ver la circulación. Creo que para mí, como una cosa que fue muy importante, tenía 18, 19 años, una vez estaba en el Metrobús y de repente tuve como una sensación muy angustiante de darme cuenta que la línea amarilla en medio de la estación dividía completamente los flujos y que eso se podía ser visto también a una escala de la ciudad, de la calle de la ciudad, ¿no? Y entonces como que empecé a pensar por qué la ciudad se parecía a un cuerpo o sea, que deseaba ser funcional desde la lógica urbanística. Y entonces llegué a una investigación muy linda de Ivan Illich del concepto de circulación, que es bien importante, yo creo, para entender justo eso, la circulación de saberes, de mercancías, de deseo, de sustancias, ¿no? Y cómo las sustancias entran al cuerpo, se convierten en otra cosa, generan procesos. Pero justo lo que él de alguna manera data eso, como en las transformaciones que tuvo las concepciones del cuerpo en la medicina del siglo XVII y XVIII. Y cómo empezamos a pensar la circulación, bueno, ellos, ¿no? Pero empezaron a pensar que el aire circulaba, ¿no? Como el dinero circulaba y había como un flujo de capital. Y me parece muy interesante porque de alguna manera como que atendía a esa sensación de despersonalización, pero también de lo que les contaba que me pasó en el Metrobús, porque acababa de terminar de leer Las sociedades de control de Deleuze. Entonces estaba como en una especie de aterrorizado por eso y veía circuitos y en todos lados, ¿no? Entonces ya como que después de eso, creo que ahora lo que me está pasando es que estoy pensando más en el concepto de inmersión,
Creo que hay un ejemplo muy lindo de Lucrecia Martel y que creo que conecta específicamente con mi solo show, porque tiene que ver con las piscinas, ¿no? Como que mi primera expo estaba muy obsesionada con la idea de justo una alberca como ese tipo de sistemas de circulación, de filtramiento, finalmente como un mecanismo que emulaba el cuerpo, ¿no? Necesitaba filtrarse, moverse. Y entonces empecé a pensar que, bueno, Lucrecia dice esto, se los voy a contar rapidísimo porque es hermoso. Dice que su obsesión con las piscinas tiene que ver con que es asmática. Entonces, es muy lindo porque también creo que la escritura en el Sama Lima, por ejemplo, es evidente que es asmático, ¿no? Como que nuestra sintaxis siempre dice un poco de cómo son nuestras vulnerabilidades corporales. Entonces, pero bueno, es asmática, entonces no respira muy bien a veces. Cuando uno está debajo de una alberca, es evidente que está inmerso en un espacio fluido, ¿no? Pero cuando eres asmático, lo puedes percibir también acá. O sea, finalmente lo que percibes es que estamos inmersos en un medio fluido que es el aire, ¿no? Y entonces, después, leyendo a Cocha, él propone que la inmersión y la compenetración son las formas o las operaciones fundamentales de las plantas. O sea, finalmente las plantas producen el oxígeno que está en el aire de este entorno. Lo que es interesante de esto es pensar que finalmente estamos en un medio que está todo el tiempo entrando en nosotros, ¿no? Y que estamos en el aire, pero respiramos ese aire. Y eso me lleva mucho a pensar, no sé, en los verbos medios en Agamben y en la idea de que hay modos del uso o del hacer que te transforman mientras vas transformando, ¿no? Y como que de alguna manera eso o ese concepto me permitió salir un poco de la ansiedad que me producía el de circulación y entrar como un espacio de más agencia, ¿no? Pensar que estamos inmersos, que sí estamos inmersos en estos circuitos, pero que finalmente tenemos la capacidad de transformarlos al mismo tiempo que nos transformamos con ellos. Y luego, para terminar sobre eso, creo que una cosa que me parece muy importante es también pensar que muchas de estas discusiones tienen que ver con el agotamiento de la metafísica de la subjetividad, ¿no? Tanto el deseo de comprender los efectos de los materiales en nuestros cuerpos, hasta dejar de sujetarnos a una identidad impuesta, pese a que tenga un nivel de agencia política a veces. Tiene que ver con el hecho de que ya nuestros cuerpos no son solo los límites visibles y una cosa que me parece muy importante también es pensar que de alguna manera ese orden técnico, que toda técnica es en cierto sentido deudora de un organicismo, ¿no? O por lo menos las técnicas más contemporáneas, como nuestros cuerpos también son profundamente técnicos. Entonces, todas esas diferencias creo que están siendo como profundamente cuestionadas en la época y veremos qué puede pasar y qué va a pasar como con el agotamiento de las metafísica de la subjetividad, también de la teología de la desnudez, ¿no? De pensar que el cuerpo es como, digamos, de nuestra apariencia hacia adentro y empezar. Creo que ahí también hay grandes peligros, ¿no? Como una asimilación acrítica de ciertos ecologismos, ¿no? Que tienen una matriz más capitalista, digamos, ¿no? Pero creo que se está volviendo muy interesante epocalmente esa multiplicidad. Y ahí o sea, reitero, como que siento que pensar que hay otros mundos terrestres en los que no tenemos solo un cuerpo, no tenemos solo un alma, no se habita solo la distinción entre ambas, es interesante y que habríamos que poner en cuestión muchos de nuestros presupuestos a partir de entrar en relación con otras maneras de experimentar eso. Y creo que es todo.
justo como que también me hace pensar mucho, me hubiera gustado que hablaras más de tu práctica, pero bueno, como creo que de las prácticas artísticas de Lucía y de Octavio y también de tu colectivo con Bayo pueden investigar más. Pero esta última parte se me hace muy interesante también en qué le va a hacer esta renuncia, esta metafísica a la figura del artista. ¿No? ¿Quién es este artista ahora? Porque esta renuncia, ¿hasta qué punto esta renuncia discursiva, por lo menos a este sujeto moderno kantiano, va a generar una operación distinta en nuestras prácticas como artistas, o si vamos a seguir replicando la figura del artista sujeto en términos de becas, convocatorias, mercado, etcétera? Como que creo que abres también esa cuestión que se me hace súper interesante. Y hay un libro muy precioso que hizo Hacking Bay, que se llama Avant Gardening, de las zonas temporalmente autónomas, en donde, por ejemplo, la apuesta de Bay desde una ficción especulativa de huertos y jardines en Brooklyn, ¿qué pasaría si Brooklyn se convierte en un jardín y un huerto colectivo? Hablan que justamente ya, como que él ahí propone que ya la figura del artista no es el artista, sino el jardinero, ¿no? Que muchas de las promesas que quisimos cumplir desde el arte contemporáneo están moviéndose mucho más hacia la jardinería, desde una ficción especulativa, pero me parece sintomático. Yo les superapuesto a los jardines y los huertos, pero bueno, como que ¿qué va a pasar también con un espectador emancipado, ¿no? Como que hemos visto en los últimos 2 años cómo las espectadoras están pidiendo, de distintas maneras que son siempre debatibles en lo político, pero están pidiendo un lugar también de enunciación, no solamente de recepción pedagógica de las prácticas. Creo que yo ya hice una pregunta sin querer, pero antes o más bien, igual… Así de súper rápido, perdón. Y levantamos las preguntas del público, por favor. Yo creo que vamos un poco atrás, o sea, como en eso, porque, no sé, para pensar una cosa que le escuché a Leonor Silvestre el otro día, que me parece muy acertada, y es que de alguna manera, por ejemplo, las comunidades que entendemos como gitanas, pues la distinción espectador-productor de arte no es tan, ¿no? Como que todo mundo un poco hace palmas, más o menos tiene una relación con la música. O sea, hay mundos en los que esa distinción no es operativa. Por eso les decía hace rato de aprender también de otros mundos, quizá como no solamente pensar en una especie de futurismo inventivo de nuestras prácticas occidentalizadas. Y creo que también, o sea, el final de la metafísica de la subjetividad es también el ocaso de la figura del autor, definitivamente, pero también creo que es darse cuenta que la materia imagina también y que de alguna manera uno como que vehiculiza ciertas fuerzas, pero no hay ninguna creación, supongo, no sé. Sí, eso está muy potente y justo también ese momento de expresión de la materia ligado al erotismo del que hablaba Steph, ¿no? Como en términos personales, para mí ese echar a andar ese erotismo es pensar en el -1 del sujeto, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas, comentarios? Soy fan de que hayan puesto sobre la mesa Spinoza casi todos, entonces ahí les va una pregunta bien spinociana. ¿Qué tanto puede un cuerpo desde el arte contemporáneo frente a la falta de ética en el arte y la ascensión del fascismo a nivel mundial? Muchas gracias, pregunto. Voy a un par más para que por cuestiones de tiempo recogemos un par más y hacemos una ronda de respuestas. Lo interesante es que mi pregunta coincide porque creo que al final, como parte de un organismo vivo, ser parte de una ciudad, ser parte de un pueblo, ser parte de un mundo, donde todo fluye, es un organismo que está en constante cambio. Mi preocupación también tiene que ver con estos acercamientos, porque en realidad somos islotes, no tanto como periferias, sino islotes, porque la marginalidad de donde vengo puede estar muy cercana aquí, no tanto al Estado de México, y se vive aquí a la vuelta, y cómo nos acercamos con esos otros islotes, precisamente en una situación de etos, del habitar,
es decir, de participación y un tanto de autonomía y no poner límites entre un receptor-espectador, sino más bien generar estas nuevas de imaginación de otros mundos son posibles en sentido de participación. Coincido con la compañera y más en estos tiempos de urgencia, de necropolítica. Gracias. Bueno, la versión breve es eso, sobre las éticas y el cuidado que implican mostrar, poner o mostrar arte, demostrar el cuerpo en el arte y poner el cuerpo en la investigación sobre arte. Está fuerte porque es, o sea, la pregunta que nos estaba planteando Sandra tenía que ver justamente con cómo podemos atravesar el riesgo que ciertas corporalidades sean fetichizadas en el circuito que busca consumir la diferencia. O sea, tenía que ver con una pregunta también sobre ello. Yo tengo problemas con el concepto de la ética como algo normativo y como algo homogéneo. Hay muchas éticas y me preocupa que instauremos una noción de ética en el arte como una cosa homogénea y en un campo homogéneo y que todo fuera una ética. Hay muchas éticas y habría que ver, pero siguiendo esta ética de lo que un cuerpo puede muchas cosas y puede cosas diferentes y no son normativas y no se puede saber, ¿no? Hay un punto en el que no se puede saber. Yo en ese sentido creo que, un poco con la pregunta que hacías de la ética y de la fetichización o los riesgos, a ver, en el caso de estas exposiciones no se trataba de traer los cuerpos de gente, eran los cuerpos de obra, ¿no? Yo trabajo con obras de arte, muchas de esas obras exploran experiencias, otras no, otras son muy abstractas, pero tenía que ver con obras de arte. Si los artistas o no ponen mucho de su cuerpo o no, producen cosas distintas, pero en ningún caso me ha sido la idea de llevar cuerpos de personas a exposiciones, sino que son procesos artísticos donde hay una elaboración de las artistas activistas, donde hay un trabajo y donde creo profundamente en el trabajo de la obra de arte, tal vez es un poco inocente de mi parte, donde corro el riesgo, o sea, es decir, no lo puedo controlar, no puedo saber si va a corresponder a la ética de todas y no lo va a corresponder, o sea, es decir, alguien me acusó de zoofilia, que estaba promoviendo la zoofilia por hablar de parir a un delfín. Evidentemente hay una ética que se sintió atacada por la propuesta artística que estábamos haciendo. Pero en ese sentido me parece que si bien tenemos que tener un cuidado de cómo vamos a operar estas obras, también hay un riesgo que tenemos que correr y que hay que correrlo porque si no, no vamos a producir nada. O sea, hay que trabajar pensando que esto corre riesgos y el riesgo es parte de lo que hacemos y si no lo hacemos, alguien se va a sentir ofendido por lo que hacemos. Porque además estamos en una época muy polarizada donde además hay un resurgimiento de la derecha de unos niveles radicales y también un levantamiento del fascismo. Entonces, evidentemente esto está polarizado a unos niveles radicales. Si estamos pensando que nadie se ofenda o que haya una ética que todo mundo responda, no va a pasar, porque hay diferentes éticas que están respondiendo a diferentes cuestiones. Entonces, para mí, un poco lo que yo contestaba en esa pregunta, que como la pensaba es, pues atravesando el riesgo, corriendo el riesgo, pensando, probando, experimentando, trabajando juntas, equivocándonos también, y sí pensando en que estamos trabajando con obras, que obviamente estas obras son producidas por personas y son recibidas por personas también y por otros cuerpos no humanos, pero que son obras de arte, ¿no? O sea, tampoco se trata de traer los cuerpos. Evidentemente hay una representación, hay un afecto, hay una experiencia, pero hay una mediación, que es la mediación de la obra de arte, que todavía existe en esta producción, o al menos yo estoy pensando que estoy trabajando con esa mediación, no estoy trabajando con las artistas mujeres embarazadas, sino con la obra que produjeron, y muchas no son mujeres o no estaban embarazadas. Es una obra de arte, es una mediación, es una producción, es una cosa que habita en el mundo y que tiene su propia corporalidad. No sé, creo que habría que tenerlo con cuidado porque si queremos generar un consenso ético, moral,
qué miedo, porque hay otros que nos van a ganar y nos van a aplastar. Van, qué bueno. Sí, yo solo haría, porque yo he escribido un texto sobre la ética en el arte y sé que eso está resonando, de trabajo en el arte, no en la producción, pero sí haría una distinción entre ética y moral, ¿no? Como la pregunta por la ética es la pregunta por cómo nos relacionamos, no la pregunta por cómo establecemos leyes morales. Entonces, yo sí siento que urge una pregunta por un montón de abusos que hay todo el tiempo, de cómo nos relacionamos en el arte, que podría incluir cómo nos relacionamos con la obra de arte misma. Y voy a callarme para ver quién quiere seguir. O sea, creo que también la pregunta que iba a hacer Sandra fue de las que más impacto tuvo para mí, porque creo que de alguna manera, como que una vez que, para empezar, o sea, creo que hay algo de una ética, hay algo de la ética del trabajo sexual que podríamos aprender en el trabajo en el arte. Y eso tiene que ver también con pensar la retribución más allá solo de las implicaciones mecánicas de tu labor, ¿no? O sea, entender el potencial deseante. Y en cierto sentido me preocupa el uso del concepto de fetichización de la diferencia, porque creo que hay potencias eróticas muy fuertes en la fetichización, ¿no? Y en cierto sentido creo que también es entenderse desde una posición de alteridad. Creo que lo que está jodido es que las relaciones sean tan asimétricas, ¿no? Y ahí sí que creo que por eso es que me interesa tanto la ética del trabajo sexual, porque el trabajo sexual asume esa asimetría y busca formas de retribución que de alguna forma lo balanceen, ¿no? A diferencia de la precarización del trabajo en el arte, por ejemplo, que tiene otras, y que no se habla y que tiene como otras trampas, ¿no? Muy particulares. Y luego después, rápidamente, o sea, creo que también hay una cosa que tiene que ver con digamos, la proliferación, o sea, el agotamiento del artista como etnógrafo y del auge de las políticas identitarias en las décadas pasadas, y cómo eso derivó en una especie de exigencia al cuerpo subalterno de generar como una como autoetnografía de tu alteridad, ¿no? Entonces, como que había como para poder entrar a ciertos circuitos tenías que tener ese tipo de tentativa, que yo creo que está ya bastante superada justo por prácticas como la de Lucía, que antepone la materialidad, ¿no? Todo el queer, digamos, mucho arte queer de desidentificación noventero, pero también prácticas como la de Rubén Ulises o Madeline Jiménez, para hablar de personas en México, ¿no? Que se rehúsan fuertemente a orquestar esa autoetnografía fetichizante. Pero todo esto para decir que en realidad o sea, no me parece una cosa que esté mal, o sea, el hecho de que ciertos cuerpos en una relación tan asimétrica con el circuito del arte decidan que van a incorporarse a través de ese lugar, sino que creo que tiene que ver con las condiciones de posibilidad de cada cuerpo y que una ética del trabajo sexual nos permite ser plurales y múltiples a la hora de entender por qué un cuerpo decide utilizar su identidad para entrar en un circuito de arte como una forma de supervivencia y cuando no, ¿no? Porque finalmente pues su alteridad nunca va a ser reducible a su representación, siempre lo va a desbordar. Y creo que eso, o sea, la confrontación con las alteridades, con modos otros mundos, esas relaciones de alguna manera también impiden la proliferación del fascismo rampante cuando no son fijadas solo en las políticas de representación identitarias, sino realmente suponen transformaciones en nuestras propias formas de vida al entrar en relación con otras. No sé. En la amistad, supongo. Sí, siempre es familiar.
decía respecto a la materialidad, porque ¿quién va a escuchar a los gusanos? Y es ahí donde entramos en estas dinámicas de imaginación de otros mundos son posibles a partir de estos ejercicios de reciprocidad, ¿no? O sea, si bien obviamente no vamos a tener una supercomunicación, pero el arte, y justo el arte contemporáneo, creo que nos da esos cuestionamientos y nos da esas posibilidades para estas situaciones asfixiantes en el mundo actual, ¿no? Gracias. Muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Escuchamos a litio y así. No. Creo que justo el arte permite eso. Sí. A veces. A veces, ajá. Ese a veces es importante. Sí, creo que voy a abordar, o sea, voy a responder tu pregunta, que fue hacia mi persona, y abonar un poco a esta pregunta sobre la fetichización. Espera, tu pregunta era como acerca de los límites, ¿no? O sea, sí creo que hay una entrevista, y no la quiero citar mal, pero bueno, hay una entrevista de hace como un par de meses de Lucrecia Martel hablando de este documental, y de que justo habla, pues sí, del riesgo que uno pone, ¿no? O sea, cuando habla, digamos, fuera de su propia identidad, y el problema que eso está generando en términos de que, y cito, los negros hablen solo de negros, los gays hablen solo de gays, ¿no? O sea, como esa compartimentalización de no solo la información, sino de lo que nos afecta, ¿no? En ese sentido, a mí me interesa mucho retomar prácticas como desde la salud crítica, de entender que ya sea un diagnóstico, un padecimiento de enfermedad, que estoy muy peleada con esas palabras, funciona también para ensayar ciertas cosas sobre las relaciones, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos estamos atravesados por la enfermedad, ¿no? A eso voy, o sea, como que no es una cuestión solo de quien tiene un diagnóstico, de quien toma unas pastillas o de quien no se puede parar de una cama, ¿no? O sea, como que creo que al menos mi trabajo apela un poco a eso, ¿no? De qué manera puedo abordar las cosas que me importan, que también son cosas que si bien me han atravesado, me hacen, pues sí, ser quien soy, y me hacen ver también la vida de una cierta manera, y cómo que me parece importante plantear, compartir, etcétera, pero de qué manera puedo hacerlo, pues no sé si dándole la vuelta, pero sí intentando no caer en eso mismo de lo que me quiero separar, ¿no? Dios. Entonces, siento que una forma es, o al menos una forma que yo estoy probando, es la idea de ensayo, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con esto que se hablaba del riesgo, que tiene que ver mucho con la idea de error. O sea, para mí ninguna de las piezas que yo planteo están terminadas, por eso insistir en lo del largo aliento. Todo es como pues eso, una cosa que pone uno ahí para ver cómo funciona en exposición a otros cuerpos y otras personas, pero no está terminada, ¿no? O sea, porque si está terminada, desde mi opinión, se rompe ahí, ¿no? O sea, se rompe como esta potencia de no solo seguir pensando, sino que dejar que las relaciones sigan, pues no circulando, pero que sigan rebotando, cambien, etcétera, ¿no? Y siento que de alguna manera eso tiene que ver con una de las formas en las que se sostiene el fascismo, ¿no? O sea, que es como entender las cosas de una manera fija, contundente, piedras gigantes, ¿no? Y bueno, también entender que el arte tiene unos límites de acción, ¿no? O sea,
que también no solo somos artistas, somos también personas que operan, ¿no? en distintos campos, y sinceramente también bajarle un poco 3 rayitas a esta idea de que el arte tiene esta… sí creo que tiene una responsabilidad, pero no sé si realmente tiene esta… sí, o sea, como propuesta mesiánica de cambiar el mundo, ¿no? O sea, siento que es muy importante que seamos sinceros también con eso desde nuestras prácticas, lo cual no implica que si ya pudiste tener una conversación, en mi caso, con 3 personas y que 3 desconocidos pudieron abrirse y compartirte algo potente, para mí eso ya es como algo muy, muy importante, más allá de esta idea de qué hacemos con el tiempo actual. O sea, perdón, pero es una pregunta súper importante, pero también es una pregunta imposible que siento que hay que insistir con su imposibilidad de responderla. Sí, yo pensaba con esta pregunta de qué puede un cuerpo, como pues las materialidades que sostienen esos cuerpos, ¿no? Como, no soy artista, pero vengo de la filosofía, ¿no? Entonces, más o menos tengo un campo minado sobre la sobrevivencia. Creo que algunos artistas pueden especular un poco más sobre su trabajo, pero bueno, la escritura no es tan especulativa. Y pensaba, pero sí los ensamblajes a veces, no siempre, y como en ciertas temporalidades. Yo que de repente me aventé en el colectivo en el que estoy ahora de Cráter y Radio Tropiezo, como hacer ciertos acompañamientos, ya no los hago ahora, o sea, como también como una cuestión de las temporalidades de cómo vamos a acompañar, qué vamos a hacer, o sea, nunca es una respuesta total y dada, ¿no? Al menos así ha sido y no solo en ese colectivo, antes en el rancho electrónico también, así como, wow, ¿hasta dónde puedo yo estirar esos lazos de lo que yo considero mi ética, confrontándose con las posiciones políticas de las demás, ¿no? Pero también creo, y eso ha sido, ya se fue Cata de casa, ojalá, ¿no? Pero también se pueden encontrar otros ensamblajes bien chidos que para mí han sido muy vitales en este momento donde la posición política sobre el genocidio en Gaza, por ejemplo, para mí es esencial. Entonces, yo creo que ahí cada quien hace sus propias posiciones de qué no, o sea, como qué límite no, y los decide también con el tiempo, ¿no? O sea, como no era una posición que yo tenía hace 10 años, ¿no? Entonces, como no sé, para mí es como un acercarse, alejarse, vamos con tiempo, no sé, y es difícil, pero yo creo que en el fondo, yo no sé si en el arte deberíamos hacer una apuesta, la verdad. Bueno, en el mundo del arte contemporáneo en México. O sea, no sé, pero esa es también una ignorancia mía. Me refiero en una apuesta de alianzas políticas fuertes y de institucionales incluso, ¿no? Porque creo que eso, al menos para quienes somos muy ajenas a esos mundos institucionales en alguna medida, no en todas, como que ni siquiera veo como alianzas ahí, no sé. Supongo que depende, pero esa es mi condición. O sea, habrá otras personas que sí lo vean y sí lo puedan activar y sí lo puedan hacer y que sí luchen con eso, ¿no? Pero sí, como que cada quien, un poco espinocianamente, hay algo bien bonito de Spinoza que también es como de no nos hace falta nada. O sea, como no partir de la falta, es como somos, lo dice más bonito, pero es como somos tan perfectas como podemos llegar a ser. O sea, no hay una falta constitutiva. Aquí y ahora lo que estoy diciendo, por más atropellado que sea, pues es lo mejor que puedo decir ahorita, ¿no? Como a ver si mañana o al rato digo algo diferente, pero no sería, sí, no sé, como intentar salir también de estas cosas de lo correcto e incorrecto, porque también creo que los binarios nos ponen muy atoradas, sobre todo en el campo de la ética, que es pues eso, cambia. Y sí, lo de las periferias como islotes, también está bonito explorar otras, ¿no? Que no sean esencializantes. Yo luego me acuerdo mucho, fue cuando me mudé a Coyoacán, que dije así de, órales, otros territorios, a como que aquí tienen un montón de cosas culturales para viejitos, la verdad, porque en Coyoacán tampoco, más allá del MUAC, o sea, el MUAC y la universidad,
pero no tenemos tanta, o sea, en Santa María la Ribera, la Benito Juárez, tiene un montón de cosas muy interesantes. En Coyoacán es como, bueno, tenemos jazz a las 10 de la noche, pero aún así me impactó, dije, órale, o sea, esta bandita tiene acceso a estas cosas así a la vuelta de la esquina. Y entonces ahí fue cuando me esencialicé yo más así, de decir, ¿yo de dónde vengo? Pero igual eso cambia, ¿no? O sea, como ya habito otro lugar desde hace 3, 4 años y como eso empieza como, sí afecta mucho el lugar en donde habitas y lo que empieza, o sea, sí es muy loco, te cambia muchas cosas de cómo vas pensando y habitando tu cuerpo, ¿no? Y los desplazamientos que son más cortos o más largos si tienes que ir a Santa María la Ribera. Pero bueno, un poco eso. Muchas gracias. Les pido por favor un aplauso para todos nuestros panelistas. Y también que el eco de ese aplauso sea por ustedes, como por movilizar sus cuerpos y venir y escuchar, porque yo sé que ahora estamos nosotras acá, pero es una conversación constante entre nosotras mismas y creo que son conversaciones urgentes al mismo tiempo de nuestras otras producciones, ¿no? De nuestras expos y nuestras piezas, como poder detener un poco la agenda para ver qué estamos sintiendo y pensando sobre estos mundos del arte que vamos produciendo. Y bueno, muchas gracias a Cata y a la Americana por la hospitalidad de tenernos aquí el día de hoy. Y vamos a hacer muchas pláticas más, pero la siguiente es en noviembre. La sede está por confirmar todavía, o ya está confirmada, no, está por confirmar la sede, pero bueno, igual le voy a pasar el micrófono a Joe para que les dé más como información sobre eso, pero muchas gracias por venir hoy y por su escucha, que es un montón que hayan venido y se hayan quedado a escuchar, y a ustedes por seguir pensando juntas, por arriesgar el pensamiento también. Gracias. No, pues no tengo nada más que decir, que muchísimas gracias por su participación, por sus excelentes preguntas también, y a ustedes por pensar y pues platicar con nosotras. Y nada, vamos a trabajar sobre el registro de esta charla. Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que aquí lo pueden ver. Y también vamos a hacer un pequeño resumen que vamos a publicar en la revista digital. Y bueno, sí, les compartiremos los detalles de la próxima plática que va a ser a finales de noviembre. Ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, de nuevo, gracias a la Americana y a Félix. Gracias.